La historia se repite y uno tiene que ver las mismas cosas tantas veces. Eh, la palabra riesgo país es la tercera vez que tengo que escucharla. La escuchaba en la dictadura, a finales de la dictadura, cuando estábamos por caer en default. La escuchaba a finales de los 90 y la vuelvo a escuchar ahora. El riesgo país va subiendo de a poco, aunque haya días en que vos decís, no, pero hoy bajó. Es una especie de serrucho, pero que siempre va para arriba. Y ayer cerró en un nuevo récord. Y dicen los periodistas serios que es por Cristina. A ver, algunos datos. Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. En los últimos 12 meses tuvimos un 55% de inflación. Y la mayorista es de un 70% de inflación. Argentina es uno de los 2 o 3 países con más inflación del mundo. Eso es inestabilidad. Eso hace que el que te ve desde algún lugar del mundo piense, estos tipos están realmente jodidos. ¿Sí? Eh, Argentina es uno de los 5 países, solo 5 países, tienen créditos stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Eh, para no entrar en tecnicismos, digo, lo más importante de un crédito de esos es que prácticamente le entregás la llave al FMI. Es decir, a partir de ahí vos tenés una serie de condicionalidades que se manejan desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional, que para disgusto de algún colega están en Argentina incluso, ¿no? Esas oficinas. Es decir, le entregás la economía al Fondo Monetario. Imagínense ustedes qué piensa un inversor, que es el que finalmente cuando compra o vende decide el riesgo país, de un país que le entrega las llaves de su política económica al Fondo Monetario Internacional. Es decir, los inversores piensan, por ese tipo de cuestiones, que quizá Argentina no pague su deuda, que quizá Argentina se va volviendo cada día más riesgosa. De esos 5 países que tienen un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, el que pidió más plata de todos es Argentina. ¿Sí? Entonces estamos entre los 2 o 3 países de mayor inflación y somos el país que tiene un crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional más grande del mundo. Además de eso, Argentina es el país que más se endeudó en el mundo en los últimos 3 años. Entonces, por favor, cuando se pregunten por qué sube el riesgo país, bueno, sube por todo lo que hizo Macri. Eso me parece que está bastante claro. Si a eso le sumás que todos los días algún editorialista de un medio de gran porte pone en duda que el presidente vaya a presentarse a una reelección, cosa que, no sé si ustedes comprenden, le quita poder al presidente. Si vos sos el presidente, te levantás todas las mañanas y lees en Clarín o en La Nación que quizás vos no vayas a seguir en el poder, que quizás vos te vayas en unos pocos meses. En el caso de hoy fue Fernando González, una firma importante de Clarín, el que dice que quizá no sea Macri. Ayer estuvo Vidal en una reunión con algunos de los principales empresarios del país que la festejaron como si ella fuera la candidata. Ayer fue Freddy Storani, vicepresidente de la Unión Cívica Radical, se reunió con Marcos Peña, que tenía la intención de convencerlo de que se quedara en la Alianza Cambiemos, y salió de esa reunión diciendo, Cambiemos no existe más. Todo eso es lo que hace que este gobierno tenga un riesgo país creciente. El riesgo país creciente, repito, quiere decir una mayor posibilidad de caer en default. Dicho esto, que la responsabilidad del riesgo país es de Mauricio Macri, podemos empezar a hablar de el rol de Cristina, que es el que ellos dicen que es la principal responsable. Por un lado, le han dicho tanto a los inversores que Cristina es una loca que haría cualquier cosa, que quizás haya parte de los inversores que piensen eso. Ayer me ocurrió algo muy interesante, y fue que me senté en un bar, en una zona de alto poder adquisitivo, en la vereda, y se iba acercando gente que vive ahí, por lo tanto tiene alto poder adquisitivo,
Y la duda que tenían era si Cristina iba a pagar la deuda. Y querían que yo les comentara eso. Es decir, que el empresario argentino que lee La Nación también piensa que quizá Cristina tomara la decisión de no pagar la deuda. Yo no soy, obviamente, el vocero de Cristina, pero como ustedes saben, hablo con la gente que está con Cristina, alguna vez, muy de vez en cuando con Cristina. Cristina va a pagar la deuda. Cristina tiene que pagar la deuda, lo sabe, y va a pagar la deuda. Cristina no cayó en default. Cristina salió del default, con 2 negociaciones muy exitosas. Cristina formó parte del gobierno que le pagó Fondo Monetario Internacional. Cristina sabe que los países que caen en default tienen un aumento de la pobreza muy, muy fuerte. Luego de la caída en default de fines de 2001, el PBI argentino cayó un 13%. Es decir, cayó mucho más que lo que está cayendo ahora. La pobreza llegó al 57%. En ese momento casi se triplicó. Pasó del 20 al 57. El desempleo llegó al 28%. La indigencia, es decir, los hambrientos, llegó al 27-28%. Si en este momento, si el gobierno que entra en 2020, que se va a encontrar con una pobreza del 40%, cayera en default, estaríamos mucho peor que en 2001. Esa pobreza se iría, no sé, al 80%, si querés. Es decir, Argentina, Cristina sabe todo eso. Y Cristina y su equipo económico tienen la firme decisión de cumplir con los compromisos que se han tomado. Obviamente que lo va a hacer de otra manera. Obviamente que se va a parar frente a los acreedores de otra manera. Y obviamente que no va a seguir ajustando a la población. Tendrá otras estrategias, tendrá otras formas. Todos sabemos cuáles son los actores en la Argentina. Pero no es cierto que Cristina... A ver, vamos a aclararlo. Cristina es parte del sistema. Cristina no es el Che Guevara, ¿sí? Cristina es parte del sistema. Que estira los límites del sistema, es cierto. Que busca justicia social, es cierto. Es una peronista. Y una peronista, si querés, del centro para la izquierda, no sé cuánto. El peronismo siempre tuvo un centro izquierda y un centro derecha. En distintos momentos de su historia, Cristina se movió para el lado de la centroizquierda. Claramente, durante todo el periodo que estuvieron en el gobierno, así lo hizo, buscando los límites que te permite hoy el capitalismo. No los cruzó esos límites. Cristina no es Chávez. Chávez estatizó 1.247 empresas. Es decir, fue hacia un sistema de socialización de los medios de producción, lo que era el comunismo, que las empresas fueran del Estado. En un contexto de fuerte capitalismo, de fuerte neoliberalismo en el país, el resto de las empresas se le fueron a Venezuela. La crisis de oferta que hace que haya desabastecimiento e hiperinflación. Bueno, Cristina no es eso. Yo sé que le repitieron 1000 veces, que lo siguen escuchando, y que el que solo lee La Nación abreva esa. Bueno, no lo es. No lo es. La verdad es que Cristina está dentro del sistema, intenta estirarlo, hace política. No administra, no se queda en un lugar, intenta cambiar la realidad y por eso intenta correr los límites de ese sistema. Pero no está en Cristina no pagar la deuda. No se le pasa por la cabeza no pagar la deuda. Dicho esto, no debería decirlo. Quizá el 9 de mayo, el día que presenta el libro, ayer me decía un amigo, guarda que el 9 de mayo fue el día del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mirá a Cristina que le interesan tanto los símbolos, si lo usa para lanzarse. O por lo menos lo usa para utilizar alguna de esas frases que ella sabe, como para que ya quede bien claro que va a ser candidata, sin decirlo. Por ahí, entonces, ya que cada vez estamos más seguros todos de que va a ser candidata, alguna señal de parte de Cristina hacia toda esa gente inquieta sirva. ¿Por qué? ¿Por qué, Roberto, estás hinchando tanto? ¿Te encanta pagarle a los deudores? No, no me encanta.
Porque no quiero que caigamos en default, porque no quiero un 80% de pobreza. Y porque no quiero que Macri caiga. Porque si Macri cae, le va a dar la posibilidad a que acá ocurra cualquier cosa. Y ese cualquier cosa seguramente no va a tener en cuenta a Cristina como candidata. Porque incluso si Macri no cae, pero derrapa tanto en su intención de voto que cae abajo del 20%, esa alternativa del medio puede crecer y terminar siendo el poder. Es decir, si vos me decís cuál es la situación ideal para una elección para Cristina, es esta la de hoy. Hoy gana Cristina. Si se pudre todo, no me imagino que el poder vaya a buscar a Cristina para que ocupe ese lugar. Si sigue derrapando y si vamos y llegamos a octubre con un riesgo país de 1.500 puntos, es muy factible que Macri mida 18 puntos y entonces esa alternativa del medio, ese candidato de Techín, pueda ganar la elección. Me parece entonces que Cristina diga lo que ella piensa, que es: yo soy una persona responsable, que voy a dejar de ajustar a los trabajadores, que voy a trabajar en la micro para reorganizar la cosa y distribuir las cargas y que la gente pueda morfar, pueda pagar las tarifas y qué sé yo, pero no voy a tirar toda la mierda. No voy a tirar del mantel y voy a tirar todo, porque eso sería hacer sufrir más a la población. Parece obvio, pero me parece que hay un montón de gente que tiene que escucharlo, porque no lo cree, porque ha escuchado demasiado al resto. El 9 de mayo, si Cristina se sienta ahí a presentar su libro y dice algunas frases de esas, va a haber cadena nacional aunque no les guste. Todos los canales van a estar pasando a Cristina. Por ahí, alguna frase que deje claro que no va a buscar un default, ordenaría un poco estos mercados que están tan nerviosos y que les puedo asegurar terminan perjudicándonos a todos.